Revisión electrónica. Revisión de base de datos por parte del SAT. En México, las autoridades fiscales cuentan con facultades para comprobar que los contribuyentes, personas físicas o morales, se encuentran dando debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales derivadas de la relación tributaria. Estas facultades de comprobación podrán ejercerlas las autoridades fiscales siguiendo los procedimientos que para tal efecto señalan las disposiciones fiscales aplicables, ya que así lo dispone el propio artículo 16 constitucional, que en materia fiscal garantiza a los contribuyentes que no podrán ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funda y motive la causa legal del procedimiento. Los contribuyentes suelen referirse a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales como auditorías fiscales, auditoría de Hacienda, que se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditorías del SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, auditoría del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, auditoría del Infonavit, que se refiere al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por mencionar algunos ejemplos. Estas facultades de comprobación o auditorías las lleva a cabo la autoridad fiscal competente a través de la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o la revisión electrónica. Esta última es a la que nos referimos en esta sección. Las autoridades fiscales han adoptado el uso de tecnologías de la información en sus relaciones con los contribuyentes, como es el caso de la firma electrónica, e-firma, el CFDI, facturación electrónica, el buzón tributario, entre otros. De tal forma que como parte de esta evolución, a partir de septiembre del 2016, el Servicio de Administración Tributaria inició con la práctica de revisiones electrónicas para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. En este procedimiento de fiscalización, desde el inicio de la revisión hasta su conclusión, la autoridad fiscal hace uso de medios electrónicos. Las autoridades fiscales justifican la práctica de estas revisiones electrónicas en el hecho de que el plazo para su conclusión es menor que tratándose de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete y garantizan un proceso más eficiente y transparente. Ahora todos los libros contables se llevan electrónicamente, por ello es igual de práctico que las revisiones fiscales sean también vía electrónica. Como ya todo es digital, suena coherente que la autoridad fiscal también realice las revisiones de la misma manera. Por su declaración fiscal electrónica, el SAT ya sabe cuántos CFDI emitió al mes, qué contabilidad envía y toda la información la mete a su plataforma informática, la cual arroja alerta por comportamientos atípicos. La revisión electrónica es una facultad de las autoridades fiscales que se encuentra prevista en el artículo 42, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, y cuyo procedimiento está regulado en el diverso artículo 53b de dicho código. Este procedimiento consiste en el empleo de los sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos con los que cuentan las autoridades fiscales que permiten, mediante el cruce de información, identificar los hechos u omisiones que pudieran entrañar un incumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, emitir una preliquidación de las contribuciones omitidas. Los antecedentes específicos pueden generarse automáticamente con la información de facturas electrónicas, la contenida en bases de datos del SAT y la proporcionada por otras dependencias y terceros. El SAT analiza de forma continua la información que tiene de los contribuyentes, lo que no implica que se realice una revisión o el ejercicio de una facultad de comprobación. Solo en el caso de que se identifiquen antecedentes que den base a una presunta irregularidad, el SAT revisará al contribuyente ejerciendo las facultades de comprobación que resulten más idóneas, dando el antecedente particular, pero siempre respetando los procedimientos regulados en las disposiciones fiscales. Emisión de oficio de preliquidación y su notificación.
El artículo 53, fracción B del Código Fiscal de la Federación precisa que derivado de una revisión electrónica y con base en la información y documentación que obra en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades a través de una resolución provisional a la cual en su caso se le podrá acompañar un oficio de preliquidación cuando los hechos consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal. La autoridad ve el hecho de la existencia de una preliquidación no como algo que obligue al contribuyente a efectuar su pago, sino solo como una oportunidad de que éste, solo en el caso de estar de acuerdo, pague los montos contenidos en esa preliquidación. Las revisiones electrónicas inician con la notificación de la resolución provisional con la que se da a conocer las irregularidades o hechos que detectó la autoridad con la información que cuenta en su poder, a la cual podrá acompañarse el referido oficio de preliquidación, en el que se propondrá al contribuyente el pago del crédito fiscal para el caso de que acepte o queden firmes las observaciones e irregularidades contenidas en la resolución provisional, salvaguardando en todo momento su garantía de audiencia. Dicha preliquidación se traduce en un acto declarativo a través del cual la autoridad fiscal exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de los hechos u omisiones advertidos, señalando la cantidad que en su caso le corresponda cubrir para acogerse al beneficio previsto en el artículo 53, apartado B, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, misma que constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, mas no así un requerimiento de pago. De lo anterior, cabe mencionar que la notificación correspondiente se hace a través de buzón tributario y al correo que dio de alta en este, por ejemplo, al correo electrónico del representante legal. La resolución provisional le será notificada al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente día en que surte efecto su notificación, manifieste lo que a su derecho convenga, y en su caso proporcione pruebas consistentes en la documentación e información correspondiente, para desvirtuar las referidas irregularidades contenidas en la resolución provisional. Oportunidad de corregirse. La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente nos menciona en su artículo 2, fracción 13, que son derechos generales de los contribuyentes su derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Una vez que la autoridad fiscal hace del conocimiento al contribuyente, al responsable solidario o al tercero relacionado que revisa de la resolución provisional, le requerirá también que en un plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. En ese plazo, el revisado podrá optar por aportar documentación, pruebas o información para aclarar las irregularidades y desvirtuar las observaciones de la autoridad. Y en ese caso, con la información proporcionada, la autoridad podrá realizar un segundo requerimiento al revisado, quien tendrá 10 días para contestar ese requerimiento o solicitar información y documentación a un tercero. Una vez que la autoridad cuenta con toda la información, dentro de 40 días hábiles emitirá y notificará la resolución determinante del crédito fiscal al revisado. El revisado también podrá corregir su situación fiscal, presentar sus declaraciones y realizar pagos adeudados. O también puede tramitar un acuerdo conclusivo a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el cual consiste en que la revisión se lleve a cabo en presencia de la PRODECOM. Este acuerdo suspende la auditoría y la Procuraduría interviene para que el contribuyente haga valer sus derechos y la autoridad los suyos, y al final se llegue a un acuerdo, y en caso de no llegar a un arreglo, se reanuda el procedimiento establecido, emitiendo la autoridad fiscal el crédito y su resolución definitiva.
Ante una revisión, el contribuyente puede solicitar la corrección desde el momento en el que se dé inicio a la revisión y hasta antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. Conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la manera en que puede solicitarla es mediante la presentación de una declaración normal o complementaria en el sistema de declaraciones y pagos. La declaración debe entregarse a la autoridad. La autoridad revisora tiene un plazo máximo de 10 días, contados a partir de la entrega, para comunicar mediante oficio haber recibido la declaración de corrección, sin que esto implique la aceptación de la corrección presentada. Las autoridades fiscales cuentan con un plazo de 6 meses para determinar las contribuciones omitidas. La comprobación de hechos diferente debe de estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad. Ahora bien, si el revisado no manifestó lo que a su derecho convenga, ni proporcionó la información o documentación mediante la cual desvirtúe las irregularidades contenidas en la resolución provisional, la misma adquiere el carácter de definitiva y entonces la autoridad podrá proceder a su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Una preliquidación o resolución provisional se considera definitiva en los siguientes casos: cuando el revisado acepte voluntariamente los hechos o irregularidades advertidas por la autoridad fiscal en la resolución provisional, cuando no atienda el requerimiento de información o documentación realizado por la autoridad fiscal o cuando con la información que haya aportado la autoridad fiscal no sean desvirtuados los hechos y omisiones contenidas en la resolución provisional. Por virtud del artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a los contribuyentes que corrijan su situación fiscal se les otorgará el beneficio de pagar multas de la siguiente forma: del 20% de las contribuciones omitidas cuando el pago de estas y sus accesorios sean realizados después de haberse iniciado el ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, pero antes de la notificación del acta final por cuanto a la visita domiciliaria o del oficio de observaciones en cuanto a la revisión del gabinete, así como del 30% de las contribuciones omitidas cuando el pago de esta y sus accesorios sean realizados después de haberse notificado el acta final por cuanto a la visita domiciliaria y del oficio de observaciones por cuanto a la revisión de gabinete, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. Así, el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece un beneficio de reducción de una sanción que el legislador concede al contribuyente que, en un procedimiento de visita domiciliaria o revisión de gabinete, corrija su situación fiscal y opte por pagar las contribuciones omitidas junto con sus accesorios y así poder pagar entre el 20 y el 30% de dichas contribuciones y no el 55 o el 75% establecidos en el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación. El contribuyente revisado en contra de la resolución determinante del crédito fiscal podrá interponer optativamente los medios de defensa legales que pueden ser el recurso de revocación ante la propia autoridad o juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Emisión de resolución. El plazo para emitir la resolución al respecto, el artículo 53b del Código Fiscal de la Federación, su fracción cuarta, establece que dentro de este procedimiento la autoridad contará con un plazo máximo de 40 días para la emisión y notificación de la resolución definitiva, con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente, y que el cómputo de este plazo iniciará a partir de que hayan vencido los plazos de 15 a 10 días previstos en las fracciones segunda y tercera inciso A, respectivamente, de dicho precepto, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente o bien haya vencido el plazo de 10 días previstos en la fracción tercera inciso B de dicho artículo para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la información o documentación aportada por el tercero.
En caso de no aportar pruebas ni manifestar lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones, la resolución provisional y, en su caso, el oficio de preliquidación que se haya acompañado, se volverán definitivos, de manera que las cantidades determinadas en el oficio de preliquidación se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. La pérdida del derecho de probar consiste en que, concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que a su derecho convenga respecto de los hechos u omisiones dados a conocer durante el desarrollo de las facultades de comprobación a que se refiere la fracción 9 del artículo 42 de este Código, se tendrá por pedido el derecho para realizarlo. Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán y se presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario. Las autoridades fiscales deberán concluir el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere este artículo dentro de un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de la resolución provisional, excepto en materia de comercio exterior, en cuyo caso el plazo no podrá exceder de 2 años, en aquellos casos en que se haya solicitado una compulsa internacional. El plazo para concluir el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere este párrafo se suspenderá en los casos señalados en las fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta y penúltimo párrafo del artículo 46A de este Código. El buzón tributario contendrá todos los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes en relación con la revisión electrónica realizada de conformidad con el artículo 53B del Código Fiscal de la Federación. Se notificarán y se presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario.